Historia del pensamiento económico. La ciencia económica va ligada históricamente al auge del sistema capitalista moderno. En sus inicios se destacan dos escuelas de pensamiento en Europa, el mercantilismo y la fisiocracia. Los mercantilistas eran un grupo integrado por comerciantes y empresarios que defendían sus propios intereses. Afirmaban que el intercambio de mercancías y la acumulación de oro y plata generaban la riqueza. Pensaban que un comercio favorable con otros países tenía que aumentar su cantidad de metales. Demandaban al Estado una política propicia a sus intereses. Surge como reacción al mercantilismo la fisiocracia. Afirmaba que la economía funciona por flujos entre los distintos componentes de la economía, los grupos sociales, que la riqueza solo se genera en las tareas agrícolas, por lo que los agricultores eran la clase productiva del país, que el intercambio de mercancías e incluso la industria no agregaba ningún valor. Pensadores clásicos. A partir de 1750 y hasta fines del siglo XVIII, suceden grandes cambios sociopolíticos, tecnológicos y económicos, como la revolución industrial y el movimiento de la ilustración, en los cuales se enmarca el nacimiento de la ciencia económica moderna. Adam Smith, fundador de la economía como ciencia, en su obra La riqueza de las naciones, realizó un profundo análisis de los procesos de creación y distribución de la riqueza. Considera que la natural tendencia del hombre a enriquecerse es beneficiosa para la sociedad, que la división y especialización del trabajo traen crecimiento de la producción, que debe existir libre competencia, por lo que el Estado no debe intervenir en la economía. Jean-Baptiste Say desarrolló la idea según la cual la riqueza se define, en virtud de la noción de utilidad, como todo aquello que responde a una necesidad. Criticó la intervención en el proceso económico del Estado. Crea la ley Say o ley de mercado. David Ricardo, su obra Principios de Economía Política y Tributación constituye la exposición más madura y precisa de la economía clásica. Entre sus aportes destacan la teoría de la ventaja comparativa que defiende las ventajas del comercio internacional. Se le atribuye la idea de que el salario real de los trabajadores permanecerá cercano al nivel de subsistencia. Tomás Malthus realiza estudios sobre la población. En sus Principios de la Economía Política analiza los periodos de decrecimiento económico, que luego se conocerían con el nombre de crisis, y como causa de ellas señaló el exceso de ahorro y la insuficiencia en el consumo. Karl Marx elabora la teoría llamada materialismo histórico, en la cual postula que la sociedad evolucionó de las comunidades primitivas al esclavismo, de ahí al feudalismo, después al capitalismo, y pronosticaba que de ahí iría una nueva sociedad. Sus principios más importantes son: la lucha de clases es la lucha de todas las sociedades clasistas. La etapa capitalista es una etapa necesaria en la sociedad, pero no la última. Quienes producen y generan la riqueza de la sociedad son los trabajadores asalariados. El sistema capitalista solo puede existir gracias al trabajo asalariado. Defiende la teoría del valor y la teoría del plusvalor. La competencia entre los capitales siempre resulta en un ganador, cada vez más y más fuerte, por lo que es más difícil competir con él. Así unos se enriquecen mientras otros se empobrecen. Economía marginalista y neoclásica. La corriente marginalista surge en la década de 1870. Defiende el análisis, comprensión y explicación de los fenómenos microeconómicos por medio de la utilización de funciones matemáticas. El marginalismo tuvo una influencia determinante en la escuela neoclásica. Son escuelas neoclásicas: la escuela inglesa de Cambridge, que desarrolló el concepto de equilibrio parcial; la escuela francesa, que desarrolló la teoría de equilibrio general y creó el concepto de utilidad marginal. William Stanley Jevons, quien es conocido por su desarrollo de la teoría de la utilidad marginal, estableció que la utilidad es el principal determinante del valor de los bienes. Demostró la relación entre la utilidad y el valor en términos matemáticos. Alfred Marshall, fundador de la escuela neoclásica, su mayor contribución fue la sistematización de las teorías económicas clásicas. Subrayó la importancia del análisis minucioso y la necesidad de adecuar las teorías a los nuevos acontecimientos. Leon Walras se interesa por su acción en el marco de una competencia entre agentes, así como en una interdependencia de todos los mercados económicos: los mercados de productos, bienes y servicios, y los de factores de producción, trabajo, tierra y capital. Vilfredo Pareto introduce el concepto de óptimo económico, que hoy en día se conoce como el óptimo de Pareto. El óptimo es aquella situación en la que ningún individuo
puede mejorar su situación sin que empeore la de algún otro. Economía contemporánea. Keynesianismo. Se centró en el análisis de las causas y consecuencias de las variaciones de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de empleo y de ingresos. Monetarismo. La escuela monetarista condena la intervención de los gobiernos en la economía. John Maynard Keynes. Su obra La teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero es uno de los tratados teóricos más importantes del siglo XX. Se interesó para que instituciones nacionales e internacionales tuvieran poder para controlar la economía en las épocas de recesión o crisis, mediante el presupuesto del Estado. Afirmó que la inversión privada, las empresas invierten cuando esperan lograr un beneficio, mientras que la inversión pública depende del gobierno y las decisiones políticas. Pensaba que la inversión extranjera depende de los incentivos ofrecidos por el país destino y de la situación en el país de origen, que el consumo depende del ingreso y de otras variables, precio, existencia, liquidez. La propensión marginal a consumir determina el grado de estabilidad de la economía. Milton Friedman fue el fundador de la teoría monetarista. Consideró que las fuerzas del libre mercado son más eficientes que la intervención pública para fomentar el crecimiento económico estable sin tensiones inflacionarias. Pensamiento económico reciente. Douglas Cecil North, en su obra Estructura y cambio en la historia económica, demostró cómo los cambios institucionales son más relevantes que los tecnológicos para explicar el desarrollo económico. Considera que son los grupos dominantes los que fuerzan los cambios cuando detectan que las instituciones no responden a sus intereses. Las instituciones proveen una infraestructura que permite a la humanidad crear orden y reducir la incertidumbre. Historia del pensamiento económico. Macroeconomía. Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, UNAM. Alumna María Gabriela Alvarado Medina. Profesora Aide Mora Amezcua, 2012.